Estamos con el juez Rolando Duarte, es juez coordinador de los juzgados de garantías. Doctor, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de explicar un poco nuestro trabajo, Carlos. Bueno, y con relación justamente al trabajo de los jueces de garantías, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuál es el desempeño de un juez de garantía? Bueno, nosotros somos jueces de control de garantías, tenemos a nuestro cargo ahora la etapa investigativa del proceso y también la etapa de audiencia preliminar. Así también recibimos, ¿verdad?, las garantías constitucionales, ¿verdad?, ya sea habeas corpus, habeas data, amparos, y así tengo como los pedidos de exhortos formulados por las autoridades extranjeras. Bueno, y dentro de ese cúmulo de causas que manejan, precisamente podemos ir a los datos estadísticos. Si podés brindarnos, si tenés algunos datos estadísticos de las causas ingresadas. ¿Cuántos juzgados de garantía hay y cuántas causas ingresaron, por ejemplo, el año pasado? Bueno, tenemos la estadística del año 2023, ¿verdad? Existen actualmente 10 juzgados de garantías operativos para los hechos punibles, así como lo decís, ordinarios, que no están en la ley de los juzgados especializados. En ese sentido, ¿verdad?, en el año 2023 han ingresado 4.288 causas del fuero ordinario. Y esas causas, o sea, hay que dividirla porque es estimativo, ¿verdad? Creo que hay un sistema de distribución. Sí. Y si hacemos entonces este 4.288, dividimos por 10 y tenemos aproximadamente 429 causas por año ingresan en los juzgados de garantías ordinarios. Sí, el sorteo es aleatorio, ¿verdad?, a través del sistema Juisoft, y van ingresando, ¿verdad?, acorde a los juzgados. Sería, así como decís, 428 causas en promedio para cada juzgado por año. Uh-huh. Y eso, a ver, eso lleva su tiempo. El juez tiene esa, digamos, esa capacidad, tiene los elementos necesarios para ir resolviendo esa cantidad de causas que ingresan al año se van acumulando. Sí, tenemos la capacidad suficiente, tenemos también los funcionarios adecuados para llevar a cabo los juzgados, para poder dar celeridad a los procesos. Realmente acá en Capital estamos al día prácticamente con las audiencias preliminares, si bien hay un promedio de suspensión de audiencias de un 35% por semana, ¿verdad?, conforme a los datos estadísticos que tenemos de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial. No obstante ello, las audiencias son fijadas inmediatamente a los efectos de dar respuesta rápida a los procesos. Pero eso es efectivamente en la práctica. Ahí lo que quiero porque, a ver, la Dirección de Auditoría del Poder Judicial cada semana prácticamente ofrece esos datos de la cantidad de audiencias suspendidas y efectivamente hay semanas en donde se suspenden 35, 40, 45% o 50%. Entonces ese más o menos es el promedio. Efectivamente se pueden desarrollar, o sea, lo que quiero decir es que no hay dilaciones. Existen las dilaciones, pero las audiencias son fijadas inmediatamente, ¿verdad? Generalmente las suspensiones no son imputables al Poder Judicial. Inclusive en la última semana tuvimos un 5% nomás de audiencias imputables al Poder Judicial, ya sea por falta de notificación, por superposición de audiencias, por recargo de trabajo. Pero el resto de suspensiones se dieron por causas, ya sea porque el agente fiscal tiene un juicio oral, le coincidía con otra audiencia, el defensor también en ese sentido solicita la suspensión, y bueno, son motivos no imputables al Poder Judicial, ¿verdad?, las suspensiones. Y por ello, ¿verdad?, como estamos trabajando y tenemos también el apoyo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a funcionarios, podemos fijar nuevamente las audiencias preliminares y desarrollamos como en un promedio de 5 audiencias preliminares por día para poder dar respuesta a la ciudadanía sobre los hechos sometidos a nuestro conocimiento. A ver, ese es un punto muy importante, o sea, de acuerdo a los datos que como coordinador de los juzgados manejas, entonces 5 audiencias preliminares 5 audiencias preliminares realiza un juez de garantía. Entre ellas otro tipo de audiencias como las reposiciones, los incidentes, las medidas cautelares,
O sea, es bastante el trabajo que desarrollamos aquí. Bueno, y en ese sentido, dentro de las atribuciones que tiene el juez de garantías, está también de no elevar todas las causas a juicio oral, sino también de dar salidas, digamos, alternativas o, por ejemplo, procedimiento abreviado, ¿verdad? Sí, en ese sentido la Corte ha dictado la acordada 1693, en donde exhorta a los jueces a dar salidas compositivas, ¿verdad? Más todavía en hechos punibles, ¿verdad? Que cometido en flagrancia o que no necesita de muchas diligencias probatorias para llegar a un fin. Entonces exhorta a los jueces a que den las salidas alternativas al juicio oral, como el procedimiento abreviado, la suspensión condicional al procedimiento y el criterio de oportunidad. Esto es con el fin de evitar sobrecargar los tribunales de sentencia de que por sí ya están sobrecargados. Imagínate, Carlos, ¿verdad? Que ingresaron 4.288 causas en el año 2023. Y que si los jueces de garantía resolvemos elevar todo esto a juicio en un solo año, obviamente el sistema colapsaría. Entonces tenemos que la Corte ha dictado una acordada, inclusive exhortando a los jueces que apliquen las salidas alternativas al juicio oral, que son las salidas compositivas, más aún en hechos punibles cometidos en flagrancia. Ahora, pero esas salidas se dan dentro de un marco penal, o sea, hay un límite y hay requisitos. Hasta cuántos un juez de garantías puede dar salidas alternativas en los casos de delitos Bueno, o, o ahí más. tropezamos sí con una cuestión legal, ¿verdad? Con lo establecido en el artículo 420 del ordenamiento procesal, que establece que la pena de hasta 5 años, ¿verdad? Pero no obstante ello, eh, tenemos en cuenta muchas veces el tipo base. Por darte un ejemplo, el hurto agravado, conforme la acordada que te cité, a nivel país ingresaron en el año 2022 20.956 causas a nivel país. El hurto agravado establece una pena que podrá ser aumentada hasta 10 años, dice. Entonces nosotros tenemos en cuenta el tipo base. El tipo base que es hurto y que tiene una expectativa de hasta 5 años. Más la expectativa de pena también que el Ministerio Público tiene expectante, ¿verdad? Conforme al hecho punible, ¿verdad? Acusado en este caso. Y bueno, en ese sentido, entonces los jueces adecuamos nuestra interpretación procesal, ¿verdad? Que siempre debe ir más favorable al encausado. En este caso, muchas veces ellos quieren evitar ir a juicio oral y público. Y bueno, si se dan las condiciones del artículo 420, si él admite el hecho, el defensor acredita dicha admisión. No obstante, también hay que resaltar que con la admisión del hecho no solamente se debe condenar, ¿verdad? Sino que también el juez en este procedimiento puede absolver. Eso dice la norma procesal. Y si bien tenemos una limitación de hasta 5 años, muchas veces tenemos en cuenta la expectativa de pena del Ministerio Público para aplicar este procedimiento abreviado, como lo dice la norma del artículo 420. Ujú. A ver, para entender entonces, porque ese es un punto muy importante, en un caso de lesión de confianza, que tiene también un tipo base de 5 años, ¿verdad? El Sí, agravado se extiende a 10. Si la fiscalía tiene una expectativa de pena, porque eso le interesa mucho cuando hablamos sobre todo de corrupción pública, le interesa mucho a la ciudadanía. Entonces, cuando el fiscal dice yo tengo una expectativa de pena, que en este caso, en donde se desvió dinero de este ministerio o de esta dirección pública, tengo una expectativa de hasta 5 años. Entonces, ustedes como jueces de garantía podrían dar una salida alternativa a ese tipo de hechos. sí, se podría dar una salida alternativa al juicio oral en ese tipo de hechos. Inclusive se puede dar una suspensión condicional del procedimiento conforme, así como decís, ¿verdad? La expectativa de pena que tenga el Ministerio Público. Si la expectativa de pena permite, ¿verdad?, dar una salida que no sea inclusive el procedimiento abreviado, sino una suspensión condicional del procedimiento y acorde a la gravedad del hecho, se podría dar. Eso es los efectos de descomprimir, ¿verdad?, los tribunales de sentencia que se encuentran abarrotados también de juicios.
y la falta de jueces en como usted sabe, ¿verdad? Que hubo muchísimos jueces que se acogieron a la jubilación, entonces los tribunales están ahí integrándose de manera como pueden, ¿verdad? También quiero resaltar, Carlos, ¿verdad? Que hubo un proyecto de ley al respecto. Creo que fue promovido por el senador Silva Facetti para ampliar los años en que se puede aplicar esta salida alternativa a juicio, ¿verdad? El procedimiento abreviado. Ahí justamente te quiero preguntar, porque ahora creo que ahora es un colega de ustedes de Ciudad del Este presentó a la Oficina Técnica Penal Sí. un proyecto también en ese sentido, en donde se extiende, digamos, esa facultad que tendrían los jueces o que tienen los jueces de garantía de dar esas salidas alternativas a 10 años. ¿Cuál es tu postura, tu opinión con respecto a este tema? Y bueno, sería de gran ayuda para el sistema penal que se amplíe los años en donde se pueda aplicar esta salida alternativa al juicio oral. Sería de gran ayuda porque con ello no proveerán una herramienta legal en los cuales podemos incluir más hechos punibles y también siempre con el fin de dar una respuesta rápida a los procesos que hay quejas a veces que duran años y ya en la etapa preliminar poder dar una respuesta definitiva, ¿verdad? Y no elevar a juicio oral todas las causas. Eso sí descomprimiría muchísimo el sistema penal. Nosotros estamos muy de acuerdo con esa promoción, ¿verdad? Que se hizo a través de la oficina técnica y bueno, esperemos que tenga resultados favorables. O sea, que se presente, digamos, esa propuesta al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo pueda analizar y convertir en ley, digamos, esa ampliación de la atribución de los jueces de garantías que, digamos, en general y ya dentro de una norma concreta, también analizar y dar salidas a los casos de crímenes. Sí, esperemos que interpreten de la mejor manera, ¿verdad? No una forma negativa a los efectos, sino es para dar una respuesta rápida en los procesos donde no necesita un juicio oral para llegar a una salida definitiva, sino que ya el juez de garantías puede dar una solución definitiva en la audiencia preliminar. En esta propuesta, doctor, si no me equivoco, en esta propuesta del colega Carlos Vera, del colega de ustedes, Carlos Vera, se plantea incluso, creo que una modificación en donde el juez puede hacer esa medición de la pena. Sería más o menos una suerte de tribunal unipersonal para atender estos casos de acción penal pública. Porque de hecho que en los casos de acción penal privada hay tribunales unipersonales, pero digamos en estos casos de acción penal pública. Porque, a ver, la pregunta concreta es, en este momento, para las salidas alternativas, ustedes no tienen ese tema, no hacen esa medición de pena, ¿verdad? No, efectivamente el procedimiento abreviado es un juicio comprimido. Es un juicio comprimido, eso que significa que de igual manera el juez debe fundamentar su resolución. No por haber admitido el hecho ya se le debe declarar punible a una persona, sino que esa admisión de hecho debe estar munido con elementos probatorios que debe presentar el Ministerio Público. Y también se ven los elementos de prueba que presenta la defensa. Como le dije al comienzo de la entrevista, no solamente el juez puede condenar, sino puede absolver. Y para eso debe hacer un análisis de los elementos de prueba que obran en la carpeta de investigación fiscal. Entonces, así como dijo el colega Carlos Vera, yo creo que él lo que quiere es ampliar las facultades del juez, ¿verdad? Y para brindar también un poco más de garantía a la gente, porque el juez va a estar más obligado a detallar más los argumentos por qué condena a más años o a menos años, por ejemplo, porque en la medición creo que hay varios requisitos ahí para a favor o en contra que puede tomar un juez. Entonces sería una suerte de tribunal de sentencia carapepona, ¿verdad? O sea, dentro de las atribuciones de ustedes y sería una exigencia más también para el juez. Claro, estamos exigidos por la propia Constitución Nacional a fundamentar nuestras resoluciones. No podemos nosotros condenarle a un ciudadano por el mero hecho de que ha admitido el hecho, sino que debemos darle un ropaje jurídico a esa condena, en todo caso.
Y obviamente, ¿verdad? La medición de pena está dentro de esa fundamentación, debe caer dentro de esa fundamentación. No por el antojo del fiscal o del Ministerio Público que el que solicita la pena, ¿verdad? Y el juez no puede sobrepasar esa pena, no obstante ello sí puede disminuir esa pena. Lo que el código actualmente establece que el Ministerio Público es el que solicita la pena y el juez no puede sobrepasar, pero sí dar menos de lo que el Ministerio Público solicita. Eso es dentro de lo que es la salida alternativa. Eso es dentro de lo que establece el artículo 420 en relación al procedimiento abreviado. Y en este proyecto nuevo, o sea, si ustedes les amplía, también tendrían entonces esa facultad de aplicar más penas, como ocurre en los casos de tribunales de sentencia. Podríamos aplicar más pena, eso sí. Si se amplía el marco penal donde se puede aplicar el procedimiento abreviado, podemos aplicar más pena. Bueno, un mensaje final, doctor, para la ciudadanía. Bueno, y que siga confiando en la justicia, que nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Dentro de las limitaciones también de repente presupuestarias que tenemos, y que para dar las salidas definitivas, ¿verdad?, a los procesos, ¿verdad? Que tratamos siempre, nosotros estamos por la celeridad del proceso y tratar de evitar, ¿verdad?, que esto se extienda por años. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes.